va a compartir acerca de una conferencia que creemos que es un tema muy pues, relevante en nuestra actualidad en las labores que hacemos en nuestro municipio. Eh, y pues para ello voy a permitirme darles una reseña de su vasto currículum y vamos a darle el tiempo a él para que pueda continuar con la conferencia. El ingeniero Rodolfo Alfredo Hernández Rea es ingeniero agrónomo forestal por la Unidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo, Coahuila. Es maestro en ciencias forestales por la Universidad Autónoma Chapingo en Texcoco, Estado de México. Su experiencia profesional es técnico especializado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Delegación Querétaro, analista especializado en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, profesor por asignatura en el Colegio de Bachilleres de Cadereyta de Montes en Querétaro, profesor de tiempo completo en la Escuela Superior de Ecología en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, jefe de la Oficina de Educación Continua del ITAO, jefe de la Oficina de Posgrado del ITAO también, jefe del Departamento de Estudios Avanzados en el ITAO, jefe del Departamento de Estudios Avanzados en el ITAO también de 2000 a 2003, subdirector de posgrado en el ITAO de 2003 a 2005, presidente de la Academia Forestal durante los años 2005, 2006, 2007 y de enero a octubre del 2009. Su experiencia docente es profesor con asignatura en el Colegio de Bachilleres de Cadereyta de Montes en Querétaro, profesor de tiempo completo en la Escuela Superior de Ecología en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, en Hermosillo, profesor del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca desde 1995 hasta la fecha. Es presidente de la Asociación Árboles Viejos del Agua, organizador del Tercer Congreso Nacional del Ahuehuete en el año 2018. En sus libros publicados tenemos el de Recursos Naturales y Agroecosistemas en Oaxaca, en el 2003, Experiencias de Investigación Forestal en la Plantación de Pino, en el año 2005, El Abuelito de los Oaxaqueños y 34 historias de Ahuehuete más, en el año 2019, y Nuestras Raíces, Catálogo de Árboles Notables y Emblemáticos de Oaxaca, en el año 2019 también. Bueno, pues nos sentimos muy contentos de poder escuchar al ingeniero y pues sin más, damos paso a Inge. Adelante. Bueno, quiero compartir pantalla. Sí. Usted me dice. Permítame, creo que tenemos aquí un detalle. Creo que por ahí ya está, Inge. Ya la ven. ¿Ya se ve? ¿Sí la están viendo, licenciado Ulises? Sí, sí, listo, Inge, ya está. Bueno, correcto. Vamos a empezar. Y en primer lugar, pues agradecido con la invitación que me hizo el licenciado Ulises a través de la ingeniero Ana, egresada del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Y bueno, pues vamos a platicar un rato sobre los ahuehuetes, sabinos, árboles viejos del agua. En la pantalla están viendo mi correo electrónico. Desde este momento me pongo a su disposición por si alguien tiene interés
en establecer comunicación directa conmigo, pues les dejo mi correo electrónico. Empezamos con un preámbulo. Todos sabemos que lo que actualmente conocemos como México, pues era una serie de territorios que fueron descubiertos o encontrados o llegaron a ellos los españoles en lo que en México conocemos como la conquista de la Nueva España. Y junto con estos conquistadores, pues también vinieron sacerdotes. En el caso de la pantalla estamos viendo a Fray Bernardino de Sahagún, que fue uno de los primeros misioneros que se encargó de recopilar todas las historias de la Nueva España, y entre ellas el conocimiento acerca de la fauna y la flora mexicana, bueno, que actualmente llamamos mexicana. Y él relata en su libro conocido como Historia General de las Cosas de la Nueva España, que hay en esta tierra unos árboles muy grandes que tienen hojas muy menudas, la madera muy olorosa, son muy altos y hacen gran rueda y siempre están verdes. Hacía referencia al ahuehuete, al árbol de ahuehuete, que también es conocido como sabino, y que estos evangelizadores españoles fueron recopilando el conocimiento y fueron nombrando en latín toda la fauna y toda la flora que tenemos actualmente en México. Pero dando un brinco en la historia, pues podemos comentar que el ahuehuete fue declarado el árbol nacional de México en el año de 1921, producto de un concurso nacional dentro del marco de festejos del centenario de la independencia de México, que fue convocado por el presidente de aquel momento, que era el general Porfirio Díaz. Y se lanzó la convocatoria para escoger el árbol nacional que nos represente a nivel internacional, y resulta que el ganador, el árbol más conocido y por lo tanto que obtuvo mayor número de votos para ser declarado como árbol nacional, fue precisamente el ahuehuete. A partir de 1921, entonces, tiene este reconocimiento, tiene esta declaratoria oficial del gobierno mexicano como árbol nacional de México. Muy probablemente el ahuehuete ganó esta denominación porque lo encontramos prácticamente en todo el territorio nacional. De los 32 estados de la República Mexicana, el ahuehuete se encuentra presente en 23 de ellos. La característica que necesita para estar presente es de que demanda mucha agua, una gran cantidad de agua. Por lo tanto, es un ante principal de los bosques de galería, vegetación de galería que se encuentra a la orilla, a la ribera de los arroyos, de los ríos, de los lagos, o también lo podemos encontrar presente en los ojos de agua que brotan espontáneamente. Probablemente por eso fue una de las características que logró ganar como árbol nacional de México. La otra es el gran tamaño en grosor y en altura, tal vez no tanto en altura, pero sí en grosor, como lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, pues es la tercera característica que yo reconocería como razón por la que recibió la mayor cantidad de votos en este concurso nacional, fue la belleza y la longevidad que alcanzan los ejemplares de ahuehuete. Alcanzan edades enormes, de 2000, 3000 años de vida, lo que lo vamos a ver en el nombre que recibe, en la etimología del nombre que recibe. Su nombre significa viejo del árbol, viejo del agua, porque proviene del náhuatl, de las raíces náhuatl, atl, agua, y huehue, anciano o viejo, árbol viejo del agua. Los que se encargan del estudio de las etimologías, pues hay alguna discusión en torno al origen, al significado del nombre, pero la más aceptada es esta precisamente. Agua y huehue, anciano. De hecho, nosotros, no sé si a ustedes les pase que a veces cuando éramos niños, les pedíamos a nuestros papás que nos llevaran a ver a nuestro agüe, así como suena, no con G, agüe, sino con H, agüe. Quiero ir a ver a mi agüe. Pues lo que estábamos haciendo en ese momento era
recordar el origen de la raíz náhuatl de viejo, que precisamente es abu, nuestro abuelito. Los nombres comunes que reciben todo el territorio nacional, pues tienen, sabemos que tenemos una gran cantidad de lenguas indígenas que todavía se hablan, y solamente, y en cada una de las regiones en las que se encuentra presente el ahuehuete, pues tiene un nombre debido a esta lengua indígena que todavía se habla. Solamente voy a destacar tres, por ejemplo, el de bochil, que se le da aquí en algunos lugares de Chiapas, es decir, el ahuehuete es sinónimo de bochil en Chiapas. Huaguoli en Sonora, en la lengua guarigia, o chuche en la lengua huasteca del sureste de San Luis Potosí. Y uno más, Naciño en Villa Alta, Oaxaca. Todos estos nombres que estamos viendo en la pantalla son sinónimos de ahuehuete. Pero también comentaba que el ahuehuete en la mayor parte del territorio nacional también es conocido como sabino, ¿sí? Se le conoce así porque este nombre de sabino fue el que le pusieron los españoles cuando llegaron a nuestro país, debido a la semejanza con el árbol de sabina que ellos tienen en la península ibérica y que corresponde a un Juniperus sabina. Es decir, los Juniperus, el género Taxodium, el género Pinus están emparentados debido a la familia a la que pertenecen, al grupo botánico al que pertenecen, y por eso tienen características comunes. Sin embargo, los españoles en su momento, cuando recién estaban conociendo la flora mexicana, lo confundieron con su árbol de sabina y por lo tanto lo llamaron sabino. El nombre científico, un poquito más de precisión, el género pertenece a la familia Taxodiaceae, el nombre de la especie es Taxodium mucronatum, y el género Taxodium fue establecido por Rich en 1810. La palabra Taxodium deriva del griego taxos y eidos, y significa que tiene el aspecto de un árbol europeo llamado tejo en español, taxos en griego y taxus en latín. Aquí estamos haciendo referencia al nombre del género al que pertenece el ahuehuete o sabino, es decir, al género Taxodium. Viene de taxos, tejo o taxus en latín. El género Taxodium a nivel mundial tiene 4 especies, de acuerdo a los taxónomos y botánicos que lo han estudiado. El Taxodium heterophyllum, que se distribuye específicamente de manera natural en China, el Taxodium distichum y el Taxodium imbricarium, que se distribuye en América del Norte, y en México la especie que tenemos es Taxodium mucronatum. Las características de este árbol, de esta especie, es un árbol grande de 20 a 40 metros de altura, tiene hojas lineares. Hace un momento les decía que probablemente, bueno, no es uno de los árboles más altos, sin embargo sí es de los más que alcanzan una dimensión enorme en cuanto al diámetro. Pero un comentario nada más es que esta especie está emparentada con el género Sequoia, y el género Sequoia es el que alcanza las mayores alturas. Hay árboles reportados que en este momento tienen una altura de 110 metros de altura, ¿sí? Y su pariente próximo, que es el Taxodium, pues tienen diámetros de 40 metros a la altura del pecho. Es decir, estamos hablando de una familia de gigantes. Gigantes en altura, gigantes en diámetro. La corteza que presentan los árboles de ahuehuete es oscura, de color oscuro, opaco, blanda y rugosa, ¿sí? Aunque aquí estamos diciendo que es blanda, y cuando tiene suficiente cantidad de agua a su disposición, esta corteza es blanda y es suave. Cuando el agua empieza a escasear y a convertirse en un recurso limitante, esta corteza se va tornando áspera y seca. Las hojas son lineares y angostas, como estamos viendo en la fotografía. El fruto es un cono subgloboso de 15 milímetros de diámetro de circunferencia y se desprenden de manera íntegra.
Cuando se van secando es cuando se convierten en dehiscentes y liberan las semillas que estamos viendo en la imagen en la parte derecha. Vamos a hablar rápidamente de algunos ahuehuetes relevantes en México. El primero, y probablemente el más conocido, el que todos hemos oído hablar en nuestros libros de historia en la primaria, es el árbol de la noche triste. Y todos sabemos que se le denominó así porque se supone que bajo su sombra lloró Hernán Cortés el 30 de junio de 1520. Precisamente se van a cumplir 501 años de este evento histórico para nuestro país, ¿sí? Y que generalmente pasa completamente ignorado, olvidado. Algo que tendría que ser festejado con mayor bombo y platillo, está olvidado en la conciencia de los mexicanos. El 13 de septiembre de 1981, por desgracia, en lo que quedaba del árbol de la noche triste fue quemado. Esta noticia fue dada en el noticiero nocturno 24 horas por Jacobo Zabludovsky, que había sido quemado por unos vándalos que tenían frío, que estaban alcoholizados, y para tratar de tener un poquito menos de frío, prendieron fuego a la basura que estaba al pie del árbol de la noche triste y prendió fuego. Por desgracia ya no pudo sobrevivir a este segundo incendio del que fue sujeto el árbol de la noche triste, y hasta ahí quedó. Una vez apagado el fuego, como muchas cosas ocurren en nuestro país, después de ahogado el niño tapamos el pozo, y le construyó el gobierno del Distrito Federal un enrejado para proteger lo que en aquel momento quedó, que es un tocón, el tocón que estamos viendo a la izquierda, y un enorme tocón que nos hace referencia al tamaño que tenía el árbol de la noche triste. Nada más para comentar, pues en el año de 1990 yo lo conocí, lo he visitado varias veces, varias de ellas llevando alumnos del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Una de ellas fue el 26 de febrero del 2006, y al lado del tocón del árbol de la noche triste, pues está un árbol joven de ahuehuete que rememora, que recuerda al árbol de la noche triste. Por otra parte, también existe una versión de que el verdadero árbol de la noche triste no es el que estaba en la estación, cerca de la estación Popotla, en el Distrito Federal, lo que ahora llamamos Ciudad de México, sino que se encuentra en Naucalpan, en el Estado de México, y para ello existe un libro que documenta algunos eventos históricos que podrían darle veracidad a esta versión de que está en Naucalpan y no en Popotla. El segundo árbol de ahuehuete más conocido en nuestro país, pues es definitivamente el árbol de Santa María del Tule, en Oaxaca, y se ha estudiado mucho. Afortunadamente recibe todos los cuidados necesarios para que mantenga su vigor, y actualmente tiene 40 metros de altura y 14 metros de diámetro. El 5 de junio de 1996, con un grupo de alumnos de del Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca, lo que ahora llamamos IPO, y con un grupo de la Escuela de Atzompa, de Técnicos Forestales de Atzompa, y con el Comité Mi Amigo el Árbol, hicimos estas medidas y las asentamos en un libro que queremos que se convierta en el libro oficial de medidas del árbol del Tule. Estamos viendo la imagen ahí. El presidente del Comité Mi Amigo el Árbol es el ingeniero Jorge Velasco, que en el año 2018 recibió un reconocimiento por la Asociación Árboles Viejos del Agua, por esta preocupación que tuvo y que logró los esfuerzos de él rindieron fruto, y que gracias a todo eso, a ese trabajo empeñoso que él hizo por muchos años, podemos contar con el árbol del Tule por mucho tiempo más. Se estima que tiene más de 2000 años, aunque esta es una estimación que desde 1995, cuando yo llegué a la ciudad de Oaxaca, está ahí, permanece, no ha cumplido más años. No sabemos cuál fue el medio en el que determinaron la edad,
solamente damos por hecho que tiene 2000 años. En el año 2003 la UNESCO lo nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad y la Semarnat el árbol más grande del país. Aquí estamos viendo una de las imágenes que les decía, en la que nos fuimos a Santa María del Tule a hacer las mediciones, y está el grupo de alumnos que participó en esta medida. Las leyendas zapotecas dicen que este árbol fue plantado hacia el año de 1400 años por Techocha, un sacerdote del dios del viento, Hécat, y se dice que este territorio es un territorio sagrado. Cada segundo lunes de octubre se celebra el Día del Árbol del Tule. En la fotografía estamos viendo en la parte más profunda al maestro Francisco Maldonado Robles, ¿sí? Que por mucho tiempo fue el director de la Escuela Técnica de Forestal de Atzompa, que sacó muchas generaciones de técnicos forestales que se dedican al cuidado y conservación de los recursos naturales en el estado de Oaxaca. Rápidamente vamos a hablar de los ahuehuetes de Texcoco en el estado de México. Todos estos ahuehuetes están ligados al rey Netzahualcóyotl, un rey militar, un rey poeta, un rey astrónomo. Tenía muchas preocupaciones el rey, pero de todas ellas dejó evidencia histórica del empeño con que realizaba cada una de ellas. Se dice que el Parque del Contador en Atenco fue plantado por él, diseñado y plantado por él, con ahuehuetes. Por desgracia, bueno, las fuentes 600 metros de longitud y 400 metros de anchura, y tenía plantados 2000 árboles de ahuehuete. Era uno de los jardines preferidos del rey Netzahualcóyotl. En la imagen estamos viendo un tronco de un árbol de ahuehuete muerto, que en 1993, cuando yo estaba realizando estudios de maestría en Texcoco, en Chapingo, en la Universidad de Chapingo, me tocó ver todavía como vestigios, como parte de los vestigios de los ahuehuetes que quedaban en el Parque del Contador. La persona que está posando ahí medía unos 55 de altura. Vean ustedes que el tronco duplica la altura, es decir, es un tronco de 3 metros de diámetro, y la longitud, podemos ver un segmento de la longitud que tenía. Todos estos troncos de los árboles fueron utilizados como leña por parte de las personas que elaboran barbacoa en Texcoco, y por desgracia, los árboles que estamos viendo aquí a la izquierda de la imagen ya no existen. Todos los árboles de ahuehuete en este momento que había en 1993 se fueron muriendo como consecuencia de la contaminación ambiental que registra todo el valle, y el abatimiento del manto freático. Comentaba en un principio que los ahuehuetes necesitan bastante agua, mucha agua. Precisamente por eso se llaman árboles viejos del agua, y cuando el nivel freático desciende, pues los árboles empiezan a sufrir estrés hídrico y son sujetos de enfermedades, de plagas y enfermedades, y finalmente mueren. Comentaba que Netzahualcóyotl es poeta también. Un fragmento de una de sus poesías dice: ustedes me dicen que tengo que perecer, como también los árboles que sembré perecerán. De mi nombre nada quedará, nadie mi fama recordará, pero los bosques que planté son jóvenes y crecerán. Bueno, la fama de Netzahualcóyotl no ha muerto, seguimos hablando de él, y algunos de los árboles de ahuehuete que él plantó en Chapultepec, pues todavía los podemos seguir viendo hasta este momento, porque los árboles que Netzahualcóyotl plantó en Chapultepec fue un encargo que le hizo Moctezuma y Luicamina, emperador azteca, para que plantara los árboles de ahuehuete en Chapultepec. Otros árboles de ahuehuete que se encuentran en Texcoco, el de la izquierda es un punto de referencia en la ciudad de Texcoco, ¿sí? Porque es una glorieta que permite organizar el tránsito vial en la ciudad de Texcoco, pero que por desgracia está sumamente debilitado nuevamente por la contaminación ambiental de Texcoco y por el abatimiento de los mantos freáticos. En varias colonias de Texcoco pues se podían ver
algunos ejemplares de ahuehuete, como los que estamos viendo aquí a la derecha y en la siguiente imagen a la izquierda, pero que estaban sumamente deteriorados. Otros dos ahuehuetes estaban dentro de la Universidad Autónoma Chapingo, flanqueando el auditorio principal de la universidad, pero que, bueno, en 1993 se podían ver todavía, pero en este momento ya no, porque se murieron alrededor del año 2000. Otro de los ahuehuetes históricamente famosos en nuestro país es el de Atlisco, Puebla. Este está representado en el Palacio Municipal de Atlisco porque forma parte de la historia local de Atlisco. Fue pintado por Juan Manuel Martínez Calteco, un artista de Atlisco, Puebla. Y en 1804, el barón Alexander von Humboldt, que hizo un recorrido por América para estudiar todos los componentes que se encontraban en la América en aquel momento, tanto la minería como la fauna, como la flora, los grupos sociales, la situación política, etcétera. Alexander von Humboldt vino a estudiar todo eso y conoció el árbol de Atlisco, Puebla. Conoció el de Atlisco, Puebla, pero nunca vino a la ciudad de Oaxaca, de tal manera que no conoció el árbol de Santa María del Sur. Y él dejó asentado en sus notas acerca de este ahuehuete de Atlisco. Como está hueco, midieron el interior de 5 metros de diámetro, apuntó Humboldt en sus notas. Fíjense ustedes que la historia local de Atlisco dice que cuando los aztecas hicieron su recorrido para fundar Tenochtitlan, venían buscando, como todos sabemos, al águila posada en el nopal, y ese iba a ser el punto de referencia para fundar la gran Tenochtitlan. Sin embargo, cuando pasaron por Atlisco, vieron que el águila estaba posada encima del ahuehuete, pero como no era un nopal, continuaron su recorrido para fundar Tenochtitlan. El ahuehuete de Atlisco quedó registrado en esta fotografía en 1902 en el lado izquierdo. Fue una fotografía tomada por el señor Rodolfo Peralta y documentada en el libro de Maximino Martínez en 1963. Pero este árbol de Atlisco también se murió en el año de 1947. Y ahí estamos presentando la fotografía de los restos vegetales del árbol de Atlisco, del ahuehuete de Atlisco. Hay otros árboles de ahuehuete que están ligados a la historia local de muchas partes de la República Mexicana. Sin embargo, para no hacer muy extensa esta plática, los vamos a ir mencionando rápidamente, algunos de ellos, no todos, no es una revisión exhaustiva porque contamos con poco tiempo, pero están estos árboles de ahuehuete en el Parque Melchor Ocampo, en Cuernavaca, Morelos. Hay un libro que lo documenta y estamos presentando una imagen del lado derecho en la que vemos otra de las características que tiene la madera de ahuehuete. Se comen o absorben, es una madera sumamente plástica, de tal manera que absorben los objetos que están cercanos a ella y los vuelven parte de su tronco. Como estamos viendo esta balustrada en el Parque Melchor Ocampo, que ya ha sido parcialmente comida por el tronco del ahuehuete. Son 17 ahuehuetes en este parque y el pionero, algunos tienen nombre como el pionero, la fotografía es del 17 de marzo del 2000, el gladiador, que está cercano a la biblioteca que está dentro del parque. Hay algunos ahuehuetes que están ligados a rituales. Yo diría más bien que muchos de los ahuehuetes en nuestro país están ligados a rituales, pero que estos rituales permanecen de manera subterránea en la historia local y que no se comparte este ritual de manera muy abierta a cualquier tipo de visitante. Pero lo que sí es evidente es en el caso de Chalma, del árbol de ahuehuete Chalma, que el ritual, no sé si ustedes conozcan este dicho, que es yendo a bailar a Chalma, que en el norte de la República y en el centro de nuestro país hace referencia a que cuando una persona quiere que se le conceda un milagro que es muy difícil que suceda, pues se le dice, no, hombre, yendo a bailar a Chalma, ¿sí? Uno piensa como católico que a lo mejor está haciendo referencia a
un crucifijo, a Jesús crucificado, y que se encuentra en el templo de Chalma. La sorpresa es de que a quien se le baila es a un árbol de ahuehuete, y después de haber bailado alrededor del ahuehuete, se camina 1 kilómetro para llegar al templo católico y finalmente terminar la petición de que se conceda este milagro. En Oaxaca tenemos un ejemplo que no es tan conocido como el de Chalma, que se encuentra en Cuixtla, Miahuatlán, Oaxaca. Se me ha platicado que el día de la Santa Cruz, en un ojito de agua que nace al pie de este ahuehuete que estamos viendo en las imágenes, se bañan las personas para ser sanadas de la enfermedad que padecen. Se dice que es un agua muy milagrosa ese día y que logra hacer milagros extraordinarios. Hay otros ahuehuetes, como el ahuehuete del Centenario en el Paseo Bravo del Puebla, Puebla. La longevidad, la gran cantidad de años que logran vivir estos árboles, los convierten en una especie excelente para conmemorar diferentes eventos históricos, porque tenemos la certeza de que si son cuidados, van a sobrevivir miles de años y va a quedar en la conciencia histórica local de donde fueron plantados. Y es el caso de que cuando se festejaron el bicentenario de la independencia de nuestro país, pues se plantaron en diferentes partes de nuestro país ahuehuetes para conmemorar ese evento histórico. En el caso de Puebla, la placa es para el ahuehuete del centenario, como lo estamos viendo en las imágenes. En Ahuehuete, el ahuehuete de Tlaxcala, y también fue plantado precisamente para conmemorar el bicentenario de la independencia. El 25 de mayo del 2016 se le colocó la placa conmemorativa. En Morelia hay 2 ahuehuetes que fueron plantados, uno para conmemorar la reforma, se le conoce como el árbol de la reforma, y el árbol de la democracia. Se le llamó la democracia porque en ese momento se dio por primera ocasión en la historia de México que el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, era del Partido Acción Nacional, el gobernador era del Partido Revolucionario Institucional y el presidente municipal del PRD. Por lo tanto, se convirtió en el árbol de la democracia. Hay algunos ahuehuetes en parques que voy a señalar. Hay muchos más en muchos parques del país, pero solamente voy a señalar estos que se encuentran en el Bioparque de Pachuca de Soto, en el Parque Felipe Ángeles de Pachuca y en la Alameda Francisco Gabilondo Soler, Criprí, de Orizaba, Veracruz. El árbol está cubierto de heno, es otra de las características que permitieron también denominarlo como árbol viejo del agua. El heno en el follaje verde sería el símil de las canas de una persona vieja, de una persona humana vieja, ¿verdad? Y el árbol con heno, pues serían las canas del árbol. En el Parque Central de Texcoco, en el Estado de México, en la Alameda de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tenemos 2 ahuehuetes. A lo mejor a los que están escuchando esta plática, pues no los ubican perfectamente, pero el primero está a un costado, al costado derecho del acta bandera, que está allí, y el segundo está a 5 metros del primero, enfrente de la catedral. Por desgracia están muy descuidados, no reciben el riego suficiente y la compactación del terreno al que son sujetos por tanto evento, por tanto ambulante y por tanta manifestación que se registran en estas, tanto en la Alameda como en el Zócalo, pues impide que alcance el esplendor característico de estos árboles de ahuehuete. En la Ciudad de México, en varios parques hay ahuehuetes plantados, en el Jardín López Velarde. También podemos señalar ahuehuetes en jardines institucionales, como el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Uno entra y el árbol que lo recibe a uno es un hermoso árbol de ahuehuete que está pues es un niño todavía, probablemente tenga 30 años, 20 años, ¿sí? y es muy bonito. Tenemos
7 ahuehuetes en los jardines del Istmo. De esos 7 ahuehuetes, junto con mis alumnos, he plantado 4 de ellos. Ahuehuetes en áreas verdes especiales. Un área verde especial es los cementerios, los panteones, por ejemplo. Y en el Panteón de Orizaba se encuentran 4 ahuehuetes. Vemos 2 fotografías de 2 de ellos. Y en el ahuehuete del Panteón de Miahuatlán, Oaxaca, se encuentran también otros 2 ahuehuetes. Los ahuehuetes también han sido representados en el arte. Por ejemplo, esta fuente que estamos viendo, que se localiza en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, está elaborado con madera de ahuehuete recubierta por laca y bañada. El agua de la fuente está teñida con grana cochinilla que le da una coloración rojiza y que al momento de escurrir por el cuerpo de la fuente, pues semeja la sangre mixteca, que es el nombre que le dio el artista Francisco Toledo a esta fuente. En el centro del cuerpo de la fuente vemos una representación estilizada del territorio de nuestro país, México. Otro gran artista que pintó los ahuehuetes en el arte mexicano es José María Velasco. El que estamos viendo a la derecha es el árbol de la noche triste, perdón, a la izquierda, el árbol de la noche triste, y a la derecha unos ahuehuetes en Chapultepec, en México. En la filatelia tenemos estos casos. En la izquierda es un ahuehuete, que es el árbol más viejo de la ciudad de Madrid, que se encuentra en el Parque del Retiro, y que, fíjense ustedes, fue regalado por un obispo de la antigua Antequera, es decir, Oaxaca, y el obispo Gilo, Eulogio Gilo, y a el obispo de Madrid, y por la cercanía del obispo de Madrid con la reina de España, fue plantado en el Parque El Retiro. Actualmente es el árbol más viejo de la ciudad de Madrid. Y del lado derecho pues estamos viendo una estampilla, un timbre postal mexicano que representa al Árbol Nacional de México para conmemorar el 9º Congreso Forestal Mundial que se realizó en nuestro país en el año de 1985. Hay otros 2 obras de arte que me da mucho gusto por poder platicar con ustedes, enseñárselas a ustedes, porque son mías, son de mi propiedad. El de la izquierda es un dibujo a tinta hecho por un exalumno del tecnológico, del abuelito de los oaxaqueños. ¿De quién más iba a ser, verdad? El ahuehuete, abuelito de los oaxaqueños. En un momento vamos a platicar de este dibujo. Fue hecho en el 2018. Y el de la derecha, el árbol que está representado, fue un dibujo que me regaló Francisco Toledo, ni más ni menos. Qué inmenso gusto me da poderles decir que es de mi propiedad. Es un dibujo muy pequeño, que será 2.5 por 2 centímetros de longitud, de tamaño, ¿sí? Está hecho a lápiz, ¿sí? Y que me lo regaló, lo hizo en 1995 a propósito de un inventario estatal que íbamos a hacer de los ahuehuetes en el estado de Oaxaca. Aprovechando ese dibujo, lo convertí en el logotipo de la Asociación Árboles Viejos del Agua y también en el logotipo del tercer Congreso Nacional del Ahuehuete, que fue en el Museo Infantil de Oaxaca, aquí en la ciudad de Oaxaca, en el año 2018. Vamos a hablar ahora algo acerca del abuelito de los oaxaqueños. Es un ahuehuete que se encuentra en la antigua estación del ferrocarril. Hay referencias históricas desde 1670 y por eso cuando uno se entera de esto, pues inmediatamente reparamos que es el ser vivo y habitante de la ciudad de Oaxaca más viejo. Este simple detalle nos debería de comprometer con su conservación, con dotarlo de todas las características necesarias para que sobreviva y se encuentre en buen estado. Yo lo conocí en el año de 1995 cuando llegué a la ciudad de Oaxaca y se encontraba en unas condiciones verdaderamente lamentables.
y como lo estamos viendo en la imagen, ¿sí? Es un árbol envejecido, deteriorado, y que estaba rodeado de basura, de orín, de popó, vandalizado, ¿sí? Era un refugio de vándalos. Como vemos, uno de los vagones del tren abandonado que está ahí a la derecha del árbol de ahuehuete, y daba mucha pena, sobre todo teniendo el conocimiento de que a unos kilómetros de aquí se encuentra el árbol del tule, que para los efectos era el árbol rico, ¿sí? Y el abuelito de los oaxaqueños era el pariente pobre, como lo llamé en varias conferencias que impartí para generar conciencia en torno al árbol de ahuehuete de la estación del ferrocarril. Le planteé estas condiciones a la presidenta interina de Oaxaca, la doctora María Luisa Acevedo Conde. Le propuse un plan de manejo. Desafortunadamente, bueno, ella mostró mucho interés, sí, pero desafortunadamente no pudimos concretar nada específico para remediar la situación en la que se encontraba el ahuehuete. Lo único que pudimos impartir fue una conferencia el 8 de julio, ¿sí? En lo que en ese momento era el Museo del Ferrocarril, el recién estrenado Museo del Ferrocarril. Las medidas actuales del árbol son 14.6 metros de altura, tomada del lado oeste, y un diámetro a la altura del pecho de 4.64 metros, medido a cordel tensado, y este árbol ha sido objeto de vandalismo y de una quema a su tronco, más bien de varias quemas. La más reciente fue por unos festejos religiosos de la iglesia de Santa María, que se encuentra a unos 150 metros del árbol. Uno de los cohetes de la festividad cayó en la base del tronco del ahuehuete, que tenía en ese momento paja, tacas de paja, y lo que facilitó el incendio. Se controló el incendio, pero el árbol sufrió un daño enorme. De tal manera que se rellenó con concreto y con pedazos de cantera para evitar que se cayera. Al abuelito le está cambiando la suerte. En otros trabajos y conferencias lo he llamado el pariente pobre, pero afortunadamente ya le está cambiando esta historia lamentable en la que se encontraba. Ahora se encuentra muy contento porque le hemos aplicado un plan de manejo del que vamos a platicar más adelante, y hemos logrado revertir poco a poco las condiciones de deterioro en que se encontraba. Este árbol, además de ser el árbol nacional, en particular el árbol de ahuehuete del Museo Infantil de Oaxaca, lo podríamos convertir en un estandarte para las personas de la tercera edad, ¿sí? Y con ello facilitar la aplicación de las medidas de manejo que son necesarias. El plan de manejo que fue propuesto el 26 de agosto del 2017 al director del Museo Infantil de Oaxaca, que actualmente sigue siendo el mismo, el licenciado Gualdini, Miguel Ángel Gualdini, que ha dado todo su apoyo para que trabajemos en remediar estas condiciones junto con la CEMAIDESO y el municipio de Oaxaca. Le propusimos estos puntos del plan de manejo: la remoción de la grava, la descompactación del suelo, el mejoramiento del suelo, el riego diario, la eliminación del árbol de pirul y el muardo que está creciendo sobre él, la ampliación del barandal para proteger la línea de goteo. Y aquí en estas imágenes estamos viendo el árbol de pirul que estaba creciendo sobre el tronco del ahuehuete. Es un árbol que tenía aproximadamente 3 metros de altura. Este árbol de ahuehuete cuenta con 2 declaratorias, y como árbol notable de la ciudad de Oaxaca en el año 2009, extendida por la CEMAIDESO, anteriormente el Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca, y también árbol emblemático de Oaxaca desde el 2014 por regiones de Oaxaca Fértil. Aquí yo quiero hacer un comentario. Las declaratorias no sirven de nada si no son acompañadas por un presupuesto para implementar el plan de manejo, ¿sí? De nada me sirve tener en papel una protección especial si no tengo dinero para remediar las condiciones de deterioro de los árboles. Imágenes de estos puntos del plan de manejo: el riego diario,
¿sí? La remoción de la grava de la línea de goteo, la descompactación del suelo por alumnos del tercer semestre de Ingeniería Forestal del Istmo. Todo este plan de manejo ha sido aplicado con estudiantes de diferentes materias que imparto dentro del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y también con residentes profesionales que han trabajado con el abuelito de los oaxaqueños. El retiro de la tierra, material de relleno que estaba dentro del arriate del abuelito para evitar zonas de infestación por hongos y bacterias y virus en la base del tronco. La poda del árbol del pirul, el 2 y 9 de diciembre del 2017, la delimitación de la línea de goteo y la poda de una rama secundaria muerta y fisurada. Esta rama muerta se podó el 21 de febrero del 2018. La longitud del trozo de la rama, no podamos toda la rama, sino solamente 2/3 de la rama, de la longitud de la rama, fue podada el 21 de febrero del 2018. La longitud de este pedazo, de este trozo de rama, fue de 5.10 metros y un diámetro mayor de 1 metro. El diámetro de la base, vamos a llamarle de la base de esta rama, de este trozo, el diámetro de la base del trozo de esta rama, ¿sí? Coincidió que fue de 1 metro de diámetro. Obtuvimos rodajas, varias rodajas. La más grande, la más gruesa es la que estamos viendo en la imagen inferior derecha, de 1 metro de diámetro. Y sobre esta rodaja le hicimos el conteo de anillos de crecimiento. Ustedes saben que todas las coníferas tienen la característica de generar anillos de crecimiento. Un anillo de crecimiento se genera cada año, ¿sí? Y el conteo a esta rama, a esta rodaja, resultó que tenía 337 anillos de crecimiento. La rodaja, la altura a la que se encontraba esta rodaja fue a los 11 metros, midió 1 metro y tuvo 337 anillos de crecimiento. De tal manera que si multiplicamos este número de anillos de crecimiento por el diámetro que tiene el árbol en este momento, el diámetro a la altura del pecho, que es de 4.64, encontramos que nos da un total de 1564 años, que son los que tiene el abuelito de los oaxaqueños. Díganme si no, podemos nombrar como abuelo, como abuelito, a este árbol de ahuehuete que se ubica en la estación del ferrocarril de Oaxaca, actualmente en el Museo Infantil de Oaxaca. 1564 en el año 2018, si le sumamos 3 años más para el 2021, pues tenemos que el árbol nuestro abuelo tiene 1567 años. Para terminar, pues les quiero mostrar la portada de 2 libros que hablan sobre los ahuehuetes. El primero es El abuelito de los oaxaqueños y 34 historias de ahuehuetes más, que compila todos los trabajos que se presentaron en el tercer Congreso Nacional que organizó el ITBO y la Asociación Árboles Viejos del Agua, junto con el Museo Infantil de Oaxaca. Y a la derecha, El árbol, nuestras raíces, catálogo de árboles notables y emblemáticos del estado de Oaxaca, en el que tiene 33 de los árboles que presenta, son árboles de ahuehuete, y que tienen la declaratoria de árboles notables en el estado de Oaxaca. Por mi parte, pues muchas gracias, espero no haberlos aburrido mucho, y nuevamente les dejo ahí mi correo electrónico por si alguien de ustedes tiene interés